Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. También bienvenidos a todos aquellos que me escuchan por el podcast, por Anchor, Apple Podcast, Spotify, entre otras aplicaciones. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles de crisis vírica, crisis emocional, ocasionada de base por una crisis económica, política y social. La Biblia nos dice que tenemos que tener en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, que la gente estará llena de egoísmo y avaricia, que serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 2. Por eso, aunque este tema que voy a tratar hoy no es uno de los más apreciados en prédicas y charlas cristianas, necesitamos hablar indudablemente del arrepentimiento, porque hoy necesitamos de un arrepentimiento genuino. Antes de recibir al Espíritu Santo, andábamos según los poderes de este mundo y por tanto en desobediencia, impulsados por nuestros deseos pecaminosos y según nuestra propia voluntad. La Biblia habla de la necesidad de despojarse de pensamientos y acciones malas y luego de vestirse de pensamientos y acciones piadosas. Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual estaba corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Efesios 4, del 22 al 32. El arrepentimiento genuino es una evidencia de que hemos recibido a Cristo. Es un rechazo al pecado para agradar a Dios. Es un cambio de mente respecto al pecado y a Dios. Se traduce de la palabra griega metanoia, que es cambiar la manera de pensar y de actuar. Juan el Bautista, preparando el camino en el desierto de Judea, predicaba el arrepentimiento. En aquellos días decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3, del 1 al 2. Jesús, desde su primera predicación, habló del arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4, 17. Pablo en Atenas hablaba del arrepentimiento. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Hechos 17, del 29 al 30. El arrepentimiento genuino trae implícito un cambio en la manera de pensar y de actuar, lo que ocasiona quebrantamiento por haber ofendido a Dios, una inquietud por no volverlo a hacer. El rey David en el Salmo 51 aclara que los sacrificios de Dios se expresan en un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido y humillado. Salmo 51, del 16 al 17. Es importante reconocer la severidad del pecado y reconocer nuestras ofensas a Dios para lograr el arrepentimiento. Debemos diferenciar el arrepentimiento del remordimiento como un sentimiento de culpabilidad que en última instancia es una señal que tenemos aún falta de perdón. Estamos vulnerables y nuestra mente engañosa está atada a los acontecimientos y pensamientos negativos que originaron el pecado. Vivimos presos en el pasado y esta ceguera del conocimiento de Dios nos produce incertidumbre y no nos permite confiar en que los propósitos se cumplirán, aunque no veamos señales positivas en el momento, en este momento. Recordemos que vivimos por fe y no por vista. La fe nos anticipa la victoria en Cristo. Otro factor que apunta a este significado del arrepentimiento es la forma en que Lucas 3:8 describe la relación entre el arrepentimiento y el nuevo comportamiento. Y dice así la palabra de Dios: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego da algunos ejemplos de los frutos. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, ve al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas 3:11. Esto significa que el arrepentimiento es lo que sucede dentro de nosotros, que da fruto a un nuevo comportamiento.
El arrepentimiento es un cambio interno que da como fruto actos nuevos. El arrepentimiento genuino nos lleva a Dios como la única fuente, perdón, para obtener el perdón. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Nos conduce este tipo de arrepentimiento a orar, no solo pidiendo perdón, sino renovación de nuestro corazón y espíritu, como lo hizo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Salmo 51, del 10 al 11. El arrepentimiento empieza con el reconocimiento del pecado, el entendimiento de que somos pecadores, que nuestro pecado afronta a un Dios santo y más precisamente que somos responsables de nuestra propia culpa. Es por eso que está ligado al proceso de construcción de nuestra nueva identidad en Cristo. Es que no es admisible que después de haber tenido un encuentro con Dios sigamos siendo iguales, haciendo lo mismo que antes, pecar sin arrepentirnos, ser la misma persona. Después de estar sustentado en la roca que es Cristo, no seremos ya los mismos, no nos comportaremos iguales, no pensaremos igual que antes y tendremos el arrepentimiento genuino como la clave para entrar y vivir en el reino de Dios y su justicia. Es por tanto una condición importante para el desarrollo de nuestra nueva identidad en Cristo, porque no puede haber vinos nuevos en odres viejos. Mateo 9:17. El verdadero arrepentimiento ocurre en conjunción con el aumento de la fe. Si hay fe auténtica, también hay verdadero arrepentimiento. Los dos son aspectos esenciales para andar en caminos de santidad y son señales que nuestra nueva identidad en Cristo empieza a emerger. Otra señal de que nuestra identidad se está formando correctamente junto con el arrepentimiento genuino es la obediencia. Analicemos estos versículos donde habla Jesús. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Juan 14:23. Obedecer significa amar y depender solamente de Dios, someterse a Dios para agradarlo. Esto ocurre cuando estamos dispuestos a sacrificarnos en nuestros deseos personales y cualquier deseo que se oponga a los propósitos de Dios. Romanos 8, del 1 al 2. Mediante la obediencia a Dios logramos estar en la senda de la justicia, la verdad, la piedad y la rectitud. En ocasiones no nos damos cuenta que si no oramos, si no meditamos en la palabra y no cumplimos sus mandamientos y ordenanzas, estamos desobedeciendo a Dios. Si tomamos decisiones sin contar con la voluntad de Dios, lo estamos poniendo en último lugar, cuando Él es el principio y el fin de todas las cosas. Entonces, tú que me escuchas, ¿cómo quieres que el Señor te conteste rápido tus oraciones si lo tienes en último lugar? ¿Cómo quieres recibir y ser merecedor de su favor si no le das el lugar que Él se merece? Generalmente tenemos resistencia a los cambios y nos volvemos desobedientes en ocasiones. Dios nos mueve del lugar donde estamos al lugar donde quiere llevarnos, pero este lugar no siempre es físico, puede ser espiritual, en la esfera de nuestro comportamiento y nuestra mente, y desobedecemos. Abraham tuvo que salir de su tierra y dejar atrás su parentela para ir a la tierra que Dios le mostraría. Todo lo que Abraham abandonó le fue dado posteriormente. Abandonó tierra y recibió tierra. Abandonó familia y recibió familia. Abandonó riquezas y recibió riquezas. El Señor tiene planes perfectos para ti y para mí. Tiene cosas grandes para nosotros, pero siempre tenemos que dejar cosas atrás, como le pasó a Abraham. Despojarnos de algo o de alguien. Si no obedecemos porque queremos estar en zona de comodidad o tenemos resistencia a los cambios espirituales, el proceso se retrasa. Y no es porque el Señor provoque el retraso, ni siquiera el diablo, como muchas veces pensamos. Somos nosotros mismos resistiéndonos a los cambios espirituales. Tenemos que mostrar disposición a cambiar por amor a quien nos llamó. Este proceso causa dolor, pero esta es la evidencia de que hay cambios auténticos, porque está emergiendo una nueva criatura, una nueva identidad en Cristo.
Entonces renunciamos a cosas que nos gustaban, que eran importantes, porque ya no corresponden al nuevo diseño de Dios en nosotros. Mientras retengamos las cosas viejas y tengamos apegos a las cosas almáticas, le quitamos el lugar a las cosas nuevas del hombre nuevo. Retrasamos el proceso de construcción de nuestro nuevo diseño de Dios, expresando, eh, expresado este en su identidad cristiana y en un nuevo nivel de fe. El Señor no dejará vacío aquello que tú dejas por amor a Él. Entonces camina, avanza sobre la palabra de Dios y sus promesas, no sobre lo que vemos. Esa es la naturaleza de la fe salvadora. No regresemos, aunque no veamos de manera inmediata las promesas cumplidas. Dios no es hombre para que mienta, sus tiempos son perfectos. Solo confía y ten fe. La evidencia de salvación y de que tienes una identidad cristiana en formación no es que hayas repetido una oración de salvación, ni que asistas a una iglesia todos los domingos. Es que comiences a mostrar una vida transformada en Cristo, una vida en el Espíritu. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol al fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. No podemos resistirnos al cambio. No se trata de lo que dices, sino de lo que revelas. El uso adecuado de nuestra mente, si tenemos la mente de Cristo y vivimos guiados por el Espíritu Santo, produce beneficios para glorificar a nuestro Creador. Nuestro Creador nos hizo seres a su imagen y semejanza y nos convierte en morada del Espíritu Santo al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lo que nos prepara para encontrar en las Escrituras una revelación que exige que usemos nuestra mente para asimilar el mensaje que nos envía el Señor y cumplir sus propósitos. Debemos entender la esencia de la fe salvadora, que no se limite a la idea de que Cristo murió por nosotros. La fe salvadora es la confianza en la obra salvadora de Cristo, la dependencia de Él. Es creer que Cristo es el Salvador del mundo. La esencia de la fe salvadora es ir hacia Él con los brazos abiertos y las manos vacías y aceptar su plenitud, tomar su justicia y su sangre para arrepentirnos, lavar nuestros pecados, es eliminar toda confianza en nosotros mismos y empezar a poner toda la confianza en el Señor para obedecerlo. Te recuerdo estas promesas. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. También te recuerdo que si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta y yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Este es el mejor momento para arrepentirnos. Y siempre te hago la invitación usual de que si no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra que al que a mí viene no lo rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que estés dispuesto a abrir tu mente y tu corazón para recibir el amor hermoso del Señor. Será hasta la última vez. Muchísimas gracias.